Muy bien, entonces entramos al tema final denominado capital contable. Bien, entonces tal cual les decía, tenemos por acá el activo, tenemos el pasivo y la partecita que nos queda es lo que denominamos capital o capital contable para ser exacto, porque capital como tal es solo una parte de los componentes del balance. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos de capital? Ok, vamos a ver. En la contabilidad se conoce la diferencia como capital, la diferencia entre activo y pasivo, o sea, lo que tengo, lo que debo y lo que me queda. Sin embargo, el capital contable se usa precisamente para distinguirlo de la partida de capital social. Capital social es una cosa y capital contable es otra. ¿Ok? Capital contable. Ahí estamos bien con el marcador láser. Muy bien, déjenme y vamos a borrar un poquito por acá, que se nos quedó un poquillo ahí ok, ahí está, listo, ok. Entonces, el capital social es una cosa y el capital contable, pues, es el capital social más las otras partidas, más los otros componentes del patrimonio que vamos a repasar en esta clase, ok. Bien. Entonces, representa el patrimonio de los accionistas. O sea, si yo tengo activos, le resto lo que le debo a terceros, lo que me queda es el patrimonio de los accionistas, o sea, la parte que ya es mía. ¿Ok? Mía o de los accionistas, desde luego, entendiéndolo de esa forma. Ok, entonces el patrimonio de los accionistas. Eso es muy importante manejar ese concepto. ¿Ok? Muy importante. Bien. También ahí tenemos aportaciones adicionales que hayan hecho esos accionistas y las utilidades que se han generado en el negocio, las que están acumuladas, ¿ok? Todos los periodos, la diferencia entre ingresos y gastos se va llevando a una cuenta que se llama utilidades generadas, utilidades acumuladas, utilidades por distribuir, etcétera, ¿verdad? Luego, esas utilidades disminuyen cuando en la empresa deciden pagar los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Son las ganancias de los socios por su participación en las empresas. ¿Ok? También hay donaciones de capital o aportes de capital que no necesariamente se emiten acciones para cubrirlos, sino que son entregados por los accionistas, pero que no son préstamos, ¿verdad? Entregados por los accionistas para apoyar la operativa. También cuando yo compro acciones o pago una acción que vale 1.000, la pago en 1.200, ese valor por arriba significa que es una prima, o sea, compré una acción o recibí o vendí una acción por un valor superior a lo que dice su precio nominal. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién encendió la cámara? Ahí. No, mentira. Concepto de capital contable. Dice, la principal clasificación incluye partidas de capital contribuido y capital ganado. Por eso me salió esa foto del ganado. A su vez, el primero se divide en capital social, que son las acciones o las cuotas que pagan los accionistas. Ahí tenemos aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones cuando las vendo más caras o donaciones que hagan los socios. Y el capital ganado es el incremento que va teniendo el patrimonio a partir de la acumulación de ganancias, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama utilidades retenidas
con todo y unas reservas de capital que se hacen, pero eso lo verán más futuro, ¿verdad? En contabilidad un poco más avanzada, pero también ahí se pueden guardar, digámoslo así, o reflejar las pérdidas acumuladas. El capital social, que son las acciones o las cuotas, dependiendo si es una sociedad anónima o si es una sociedad de responsabilidad limitada, hay varios tipos de sociedades. Eso posiblemente lo vean ustedes si llevan una materia que se llama derecho comercial. Muy bien. El capital autorizado tiene que ver con empresas que venden sus acciones en bolsa, ¿verdad? O sea, capital variable. Las que venden acciones en bolsa, entonces se les autoriza una cierta cantidad de capital o de acciones para negociar. Entonces, por eso ustedes oyen hablar de la bolsa de valores y esas cosas, ¿verdad? Y eso es donde se negocian. Ahí es donde se negocian todos estos instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Entonces ustedes oyen, subieron las acciones de Microsoft, subieron las acciones de Amazon. Es porque esas acciones se negocian en un mercado. A diferencia de nosotros, digamos, en el caso específico de Costa Rica, que no hay un mercado tan formal. Hay una bolsa de valores, pero es muy limitada. Son muy poquitas las empresas que cotizan en bolsa y que por lo tanto manejan un capital autorizado que tiene que ver con lo que es el capital variable. ¿Ok? Entonces, eso es capital que está circulando en el mercado por encima, ¿verdad? O diferente al que autoriza la escritura constitutiva. O sea, cuando yo formo una empresa, yo digo, se forma la empresa tal, con 100 acciones de 1.000 colones cada acción, etcétera. Ahora yo soy el que defino. Lo mínimo que veo que hacen acá empresas es con 10.000 colones de acciones, pero es una formalidad básicamente porque nosotros no manejamos un mercado tan desarrollado en ese ámbito. Después, tenemos el capital suscrito. Cuando una empresa se funda, entonces los socios suscriben cuánto porcentaje o cuántas acciones va a comprar cada uno para constituir la empresa. Ese es el capital suscrito. ¿Ok? El capital suscrito puede ser fijo o variable. El fijo es el que es una base ya de 1.000 acciones a 1.000 colones y el variable puede ser 100.000 acciones de 50 colones. O sea, eso es justamente como bien dice la palabra aquí, muy variable. ¿Ok? Ese capital fijo, que es el inicial, el capital de fundación, es el que se modifica solo si hay acuerdo de socios o accionistas o a como estén determinados los estatutos de la empresa. Entonces es importante ir a conocer cómo es que está la empresa constituida legalmente, ¿verdad? Para saber cómo es que funciona dicha entidad o cómo fue que se fundó dicha entidad, ¿verdad? Muy bien. El capital variable puede aumentar o disminuir en cualquier época, ya eso va a depender de cómo se mueva el mercado, la oferta y la demanda, ¿verdad? Lógicamente, todo eso está en lo que se denomina contrato social o la escritura de conformación de la empresa. ¿Alguien ha visto alguna vez una escritura de conformación de una sociedad? ¿Cómo es que se funda una sociedad? ¿Cómo es que nace? ¿Quién ha visto una escritura de una sociedad? Profe, yo, bueno, no sé si será como parecido, pero habíamos hecho algo con unas propiedades que para tomar las decisiones se había creado como una sociedad por mediante un abogado. Ajá, un Es, notario, ajá, algo así sería. ¿sí? Y ahora se está usando mucho que el número, ¿han oído hablar de la cédula jurídica? La cédula jurídica es el número de cédula que tienen las sociedades. Las sociedades son personas jurídicas y esas personas jurídicas los dueños de esas personas jurídicas pueden ser otras personas jurídicas, pero al final de la cadena siempre va a derivar en personas físicas. Por eso es que ahora se llena un formulario que se llama beneficiarios finales, donde yo tengo que ir indicando, ¿verdad?, cómo es el capital social de la empresa, quiénes son los dueños, si son otras empresas, pero llego hasta los beneficiarios finales que siempre van a ser
personas físicas, ¿verdad? Porque muchas transacciones, muchas cosas se mueven a través de sociedades, dueñas de sociedades, y entonces con esa ley lo que quieren hacer es tener mucha información para darle seguimiento adecuado a cualquier tipo de situación particular, ¿verdad? Que se pueda dar. Se dan marañas de situaciones. Cuando entramos al capital social, o shares, shares son acciones en inglés, estamos hablando que es el capital que se había comprometido a aportar los socios, o sea, 100 acciones de 1.000 colones, cada socio aportó plata, aportó activos, algunos aportan conocimiento, ahí depende del acta constitutiva de la empresa y se determina de qué tipo es el aporte que hacen los socios, ya sean aportes en dinero o aportes en activos o aportes en trabajo, y puede ser de esa forma, depende cómo se organice la empresa, ¿verdad? Entonces, ese capital que se exhibe es el capital social, son las acciones, esas 100 acciones de 1.000 colones, etcétera, ¿verdad? Este, Posiblemente yo puedo tener 1.000 acciones de 1.000 colones cada una y no las he logrado colocar todas, ¿verdad? Entonces, el capital exhibido son todas las acciones y ya el capital social, el suscrito y pagado, va a ser el capital que ya los socios aportaron dinero, compraron, ¿verdad? Muy bien. Lógicamente, el capital exhibido nunca va a ser mayor al capital social, porque el capital exhibido es la cantidad de acciones con las que se fundó la empresa y el capital social las que ya están colocadas, ¿verdad? O sea, no pueden ser al revés. Entonces, si tenemos una estructura de este capital, vamos a empezar a ver algunos conceptos, ¿verdad? Hablamos de las utilidades retenidas, que son los resultados, las ganancias que se han ido acumulando todos los periodos y que no han sido distribuidas a través de dividendos, ¿verdad? Los dividendos declarados. ¿Qué es eso? Cuando hay una asamblea de accionistas, después de que se cierra el periodo fiscal, que se pagan impuestos, tal vez que ya se hizo auditoría, hacen una asamblea para ver los estados financieros y ahí deciden nos ganamos 10 millones este año. Bueno, vamos a repartir 5. Los otros 5 se van a capitalizar para ayudar a la empresa a seguir creciendo, porque si usted todos los años reparte todas las ganancias, de la empresa nunca va a crecer, ¿verdad? Salvo que se endeude, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que conforma el capital contable. Tenemos capital social. Tenemos capital social preferente. Eso es un tipo de acciones que, como su nombre lo dice, tienen preferencias. Más adelantito lo vamos a ver. Tenemos que cada acción vale $15 y tenemos 3.750.000 en el capital de aportes por acciones preferentes. O sea, son inversionistas ahí que compraron esas acciones. El capital social común, o sea, el de fundación de la empresa, fueron 650.000 acciones a $18 o pesos cada uno. Entonces, los accionistas comunes o dueños comunes tienen 11.700.000. Puede haber un accionista que tenga acciones preferentes y que tenga acciones comunes perfectamente, o que solo tenga una de las dos. No hay ningún problema. Prima en venta de acciones, ¿qué es esto? Que yo no las vendí a 18, las vendí un poquito más caras, entonces es como un sobreprecio, ¿verdad? Alguien quería invertir en mi empresa tiene mucho reconocimiento, tiene mucho prestigio, entonces se dan el lujillo de cobrar un poquito más. Y las donaciones, si los socios quisieron hacer donaciones o donaciones de cualquier tipo, que entren a la empresa. Entonces, el capital contribuido son 17.400.000. ¿Ok? Después tenemos capital contribuido, que es lo que aportan los socios, y capital ganado o déficit, ¿verdad? Si hay pérdidas, es lo que se va acumulando año con año con las actividades de la empresa. Tengo utilidades de varios periodos que no he distribuido, 4.150.000, ¿verdad? Exceso, insuficiencia en actualización de capital contable. Esto es como una, digamos, una valoración de mercado. Entonces tengo una ganancia por ahí de capital porque mis acciones en el mercado se cotizan mejor, una cosa así. Y tengo un total de capital ganado y tengo un total de capital contable. Esto iría en la parte de patrimonio del balance. Esto es como la partecita
Todo está la partecita del balance general en la sección de patrimonio. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Si me hacen el favor de confirmar, veo poquitos deditos, ahí se va viendo más, ahí se van encendiendo como árbol de Navidad. Eso es muy bien. Bien, entonces vamos al concepto de lo que son las acciones, ¿verdad? Las acciones, ¿ok? Las acciones son las partecitas, ¿verdad? De la empresa. El patrimonio, el capital social se divide normalmente en acciones, usemos el término acciones. Cuando es responsabilidad limitada se llaman cuotas, pero es algo parecido. Y algo que se llama valor par o nominal. ¿Qué es eso? Las acciones ordinarias, ¿verdad? Son una de las fuentes de capital más importantes, es con lo que la empresa se financia, ¿verdad? Hay dos fuentes de financiamiento, la externa y la interna. La interna es dada por los socios, por los dueños, y la externa es dada por proveedores, acreedores, inversionistas. ¿Ok? Y ahí entran en juego aquello que se llama los bonos que vimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, cuando los accionistas pagan esas acciones, se contabilizan como capital aportado o capital permanente, o lo más común, capital social, ¿verdad? Entonces, el valor par o el valor nominal es el que dice la acción. Entonces, cada acción dice, bueno, este certificado de acciones, digamos, imagínense un diploma y dice que cada acción de esas vale 100. O se pueden hacer certificados agrupados. Este certificado es de 100 acciones de mil colones. ¿Ok? Pero es como una especie de título, ¿verdad? Es una especie de título que me otorga a mí la propiedad de esas acciones. Entonces, cuando yo emito acciones ordinarias con valor nominal, ¿verdad? Se acredita la cuenta capital social. O sea, cuando hablamos de un asiento y yo digo, se acredita la cuenta capital social, aquí digamos que esto es una T, donde está el debe y está el haber. Entonces, si digo, se acredita, para marcar con X, ¿a dónde va el movimiento? Capital social se acredita, ¿a dónde va el movimiento? Capital social. Al debe o al haber. Acredita significa al debe o al haber. Digan. Son solo dos opciones, ¿sí? Tienen el 50% de posibilidades de pegarlo. ¿Sí me escuchan? Al debe, profe. No. Acreditar. Crédito, débito, acuérdense, en débito debe. Débito debe. A ver, crédito, en débito debe. Es más fácil relacionarlo. Si se venden por más del valor, o sea, se los vendo con un sobreprecio, se acredita a primas en acciones. Se acredita. ¿Verdad? Recuerden que los activos van al debe, los pasivos van al haber, el patrimonio va al haber, por eso es que se da la ecuación contable. Vamos a ver aquí. El 18 de abril, Compañía Interamericana obtuvo autorización para emitir 2 millones de acciones ordinarias con un valor nominal o valor par de 10 colones o 10 pesos, 10 euros, que sea. Entonces, el 29 de abril de esas se vendieron 500.000 acciones a su valor par. ¿Qué significa valor par? El valor nominal, el valor que tienen ahí estampado, ¿verdad? Entonces me las pagaron en efectivo, 500.000 acciones a 10 a 5 millones. ¿Cuál es el asiento? Vean la lógica. La plata entró al banco, el banco es un activo, los activos aumentan al debe. Capital social común, cuando yo vendo acciones, el movimiento siempre va a ir al haber. O sea, es un crédito, CR, y aquí es un débito, debe. ¿Ok? Entonces ahí está registrado. Vean qué sencillo. El 17 de mayo de 2014 se colocaron, usando los mismos datos, 600.000 acciones con un valor de 16 cada una. O sea, las logré vender
con 6 colones de $6 o 6 pesos. Entonces, 600.000 acciones a 10, el valor nominal es 6 millones, se registra siempre al valor nominal. 600.000 acciones a 6 de prima, o sea, los 6 que pagué, que me pagaron de más, 3.600.000. Entonces la cuenta se llama prima en venta de acciones o prima de acciones ordinarias. ¿Y qué pasó? Me entró la plata al banco. ¿Ven? Entonces siempre los aumentos de las cuentas de capital van a ver, solamente si yo le compro a los socios esas acciones otra vez en regreso, van al debe. Cuando disminuyen, van al debe. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro caso. El 1 de agosto del 2014 se suscribieron 400.000 acciones ordinarias a valor de mercado de 12. Se entregó 60% de la suscripción en efectivo y el resto me lo pagan en 30 días. ¿Ok? Estamos usando los mismos datos del ejemplo. 400.000 acciones a 10. Recuerden que ese es el valor nominal. Entonces, capital social, 4 millones. 400.000 por 2 de prima, que me pagaron 800.000 en la prima. Entonces, 400.000 por 12 me da 4.800.000. Me pagaron 60%, entonces 60% de 4.800 es 2.880.000. Esto aquí. Y la diferencia, capital suscrito no pagado, yo le pondría por cobrar. Capital por cobrar. ¿Ok? Entonces ya ahí el asiento me cierra. ¿Ven? Así es más o menos como va a ser la evaluación. Ustedes aprenden eso en memoria, entonces en la evaluación les va a ir muy bien. Para que, no porque me guste que hagan las cosas de memoria, sino que para que así se familiaricen más fácil. Vamos a ver, ¿qué pasa? El 1 de octubre, los que me quedaron debiendo las acciones pagaron el saldo. Entonces, entró la plata a bancos y el capital suscrito no pagado por cobrar disminuye. ¿Por qué? Porque mi cuenta por cobrar disminuye y aumenta mi platita en el banco porque lo cobré. ¿Ok? Muy bien, entonces teníamos una cuenta transitoria de 4 millones, vean aquí, acciones ordinarias suscritas, 4 millones, o sea, porque están en proceso. Ahora sí, ya están todas cobradas, ahora ya es capital social común, ya las emití, ya las llevé al registro público, ya quedaron todas las formalidades listas. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos a ver, viendo dedillos, viendo dedillos. Eso, muy bien. Muy bien. Entonces, ven, por eso yo les decía que las acciones son como un título, ¿verdad? Digamos, cada acción de estas vale $1. Ahí está. ¿Ok? Entonces, tenemos dentro de las acciones comunes unas acciones que se llaman preferentes. Esas acciones preferentes, a diferencia de las comunes ganan dividendos si la empresa tiene ganancias, nada más. Pero las preferentes van a tener dividendos indistintamente de si hubo ganancias o no. Por eso son preferentes, ¿verdad? Tienen preferencias. Ok, entonces a estos se les paga antes que a los propietarios de acciones ordinarias. Ok, primero se le cancelan los dividendos a los preferentes y de lo que sobra se le paga a los comunes. Si la sociedad se liquida, ¿verdad? Se cierra. Primero se le devuelven los aportes o el valor de las acciones a los preferentes antes que los comunes. Derecho a adquirir una parte proporcional de una nueva emisión de acciones de la sociedad. Podría ser que yo cambie estas acciones preferentes por acciones comunes de la empresa, ¿verdad? Perfectamente. Entonces tengo prioridad. Derecho a acumular el dividendo anual que le corresponde para aquel periodo en que la sociedad no obtenga utilidades. O sea, aunque la empresa no obtenga utilidades, a ellos se les va a pagar dividendos, se les tiene que pagar dividendos. Entonces,
Tiene muchas ventajas, claro, que sale un poquito más cara, etcétera, etcétera. Siguiendo con las acciones preferentes, ¿ven? Entonces ahí están, estas son preferentes, ¿verdad? Porque se llevan primero que los demás, se sirven la tajadita del pastel primero que los demás. Esas son las preferentes, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, esa última característica, ¿verdad? Donde se acumulan dividendos. Vamos a ver. Una sociedad fue constituida el 1 de enero del 2014 con 200.000 acciones preferentes y un dividendo anual establecido de $1, $1 por acción. Y también tienen 200.000 acciones ordinarias. O sea, ya yo sé que sí o sí tengo que sacar todos los años $200.000 para pagarle a mis socios preferentes. Los dividendos pagados en el 2014 fueron de $1 por la acción preferente, se pagaron como estaba estipulado, y 0,90 por acción común. Ya este precio 0,90 es dependiendo del resultado de la empresa y taca, taca. Para efectos del ejemplo es simplemente una cifra. ¿De acuerdo? ¿De dónde salió? No nos interesa. Ya más adelante, tal vez con casos más complejos, sí nos puede interesar. Muy bien. En el 2015 no hubo tan buenas utilidades, entonces se le pagó 0,50 a los de acciones preferentes, o sea, se le pagaron solo 0,50, o sea, la mitad, entonces la otra mitad se le quedó debiendo a los accionistas, porque recuerden que ellos tienen derecho, sí o sí, 100K, o sea, 100.000. En 2016 no se pagaron dividendos, entonces se me acumuló una cuenta de 200.000, ¿verdad? Porque las acciones preferentes sí o sí les tengo que hacer abonos o pagarle los dividendos. Los otros pueden quedar sin nada, pero los preferentes sí hay que pagarlos. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos aquí la tablita de resumen. En el 2014 se pagó el pactado, aquí está, no quedó nada acumulado. En el 2015 el dividendo era $1, se pagó 0,50, quedaron pendientes 0,50 por cada acción. En el 2016 no se pagó nada, entonces quedó $1 acumulado. En total, $1,50 por 200.000 acciones preferentes. Eso nos da un dividendo acumulado de 300.000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que las acciones preferentes van a ganar siempre sí o sí. No importa si la empresa tuvo pérdidas, las acciones preferentes siempre van a devengar un dividendo. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que durante el 2017 la sociedad tuvo suficientes utilidades para pagar los dividendos de accionistas preferentes y de accionistas ordinarios, ¿verdad? Del presente año. Recordemos que habían 200.000 acciones ordinarias, de las cuales se pagó o se decretó a 0,90. Ven, las acciones comunes, yo decreto el pago, o sea, apruebo, pero no quiere decir que lo pago, sino hasta que primero satisfaga los preferentes y vean que los preferentes se llevaban toda la platilla antes. ¿Ok? Seguimos. Entonces, el pago total que efectuaría la compañía sería por 680.000, que son 300.000 que se habían acumulado hasta el 2016, 200.000 del periodo 2017, o sea, de preferentes teníamos 300.000 que habíamos quedado debiendo, más 200.000 del año actual y los 180.000 a los accionistas comunes. Vean que hasta ahora, 3 años después, a los accionistas comunes les llegó platilla, ¿verdad? Porque así están los contratos, así están los acuerdos y de ahí les tocó esperar. Pero bueno, puede ser que muchos de esos accionistas comunes también sean accionistas preferentes y no les terminó yendo tan mal. Ok, bien. Ahora vamos con otra cuenta que se llama utilidades retenidas. ¿Ok?
Son las utilidades menos los dividendos que la empresa mantiene desde su creación. Por lo general, esta cuenta de utilidades retenidas tiene un saldo acreedor. ¿Qué significa un saldo acreedor? ¿A dónde va el saldo acreedor? ¿Al debe o al haber? ¿Dónde va el saldo acreedor? Ya lo he dicho varias veces hoy. A la vez, profe. Al A la vez. haber. Tienen que aprenderse eso, porque en los informes que ustedes vayan a leer, en la información que vayan a revisar, le ponen saldo acreedor, le ponen saldo deudor, no le ponen que el saldo está al debe o que el saldo está al haber. Entonces tienen que estar pellizcados con eso, tienen que manejar esa terminología, porque si no se los bailan. En el balance general, el saldo deudor de la cuenta de utilidades se llama déficit o pérdida. O sea, si las utilidades retenidas tienen el saldo deudor, es porque más bien hay una pérdida acumulada. La empresa ha estado teniendo pérdidas en su operación en el pasado. ¿De acuerdo? Casi nunca se permite distribuir utilidades por un importe mayor al que existe en la cuenta. Y claro, usted no va a poder distribuir lo que no tiene, ¿verdad? Sería lógico que usted distribuya lo que no tiene, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por eso es que se tiene que manejar con mucho cuidado el tema de la distribución de dividendos y demás. ¿Ok? Vamos a hacer una parte contable de las utilidades retenidas. En una sociedad anónima, el saldo de pérdidas y ganancias se cierra contra utilidades retenidas. O sea, cuando yo hago el cierre de ingresos contra pérdidas y ganancias, gastos contra pérdidas y ganancias, el saldo que queda es el resultado del periodo, ganancia o pérdida. Cuando ya cierro el periodo, calculo los impuestos y todo lo demás, entonces ya paso ese saldo de pérdidas y ganancias a utilidades retenidas, ya lo capitalizo. Entonces el asiento siempre va a ser así. Si yo les digo, la empresa ya cerró pérdidas y ganancias por 350.000 a utilidades retenidas, ¿verdad? Si les digo utilidades retenidas, ya saben que va al haber y pérdidas y ganancias al debe. Si les digo se cerró a pérdidas acumuladas, entonces pérdidas acumuladas va al debe porque es el saldo deudor y pérdidas y ganancias, que es una cuenta transitoria, iría al haber. Ok, acuérdense de eso. Vean que les estoy cantando las trampillas y todo, ¿verdad? Ok, entonces, aquí vemos cómo sería si hay una pérdida. Entonces, la pérdida me rebaja las utilidades, esto que les expliqué aquí, y pérdidas y ganancias iría al haber, ¿ok? Entonces, si hay pérdida, este es el asiento, si hay ganancia, este es el asiento. ¿Verdad? Y ustedes les va a tocar verlo como administradores cuando estén revisando el cierre fiscal con su contador o con la persona que está encargada de la parte contable. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro casillo que yo les puedo preguntar. Si la utilidad retenida el 5 de enero de la empresa Repasa era de 850.000 pesos, durante el ejercicio se logró una utilidad de 350, digamos que esta que registramos aquí, de estos 350, y se repartieron dividendos por 200.000. Listo. La representación de las utilidades retenidas se hace mediante el siguiente formato. O sea, yo les digo, entonces, con esta información, ¿en cuánto quedaron las utilidades retenidas de la empresa? Arranca con un saldo inicial de 850, le suma la utilidad del periodo, entonces la utilidad distribuible o repartible es 1.200.000 y dice clarito que repartí 200. Entonces el saldo es 1.000.000. ¿De acuerdo? Entonces yo les digo, calcule las utilidades retenidas con tales y tales movimientos. Muy bien. Y entramos a la cuenta de dividendos. ¿Esta cuenta qué es? Los dividendos son utilidades que se pagan a los accionistas como retribución de su inversión. ¿Ok? O sea, son como los intereses sobre la inversión que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, si yo los pago en efectivo, pues son dividendos en efectivo.
Esos dividendos se aprueban en la asamblea de accionistas. Ahí es cuando dicen, vamos a repartir el 20%, el 30%, el 50%, etcétera, ¿verdad? Y es donde se aprueba en la asamblea de accionistas. Y se reparten en función de el porcentaje de propiedad que tenga cada uno. Entonces, si por ejemplo, Valeria Chacón tiene un 30% de las acciones, Kimberly Morales tiene un 15%, Eleonor tiene un 18%, Justin tiene 22%, etcétera, hasta completar 100, de la plata que se va a distribuir, digamos $200,000, el que tiene el 15% de las acciones, pues le toca el 15% de esos dividendos. Así es como funciona. Es muy parecido a las asociaciones solidaristas. ¿Alguien de aquí, de los que trabaja, está en asociación solidarista? ¿Pertenece a una asociación solidarista? Que me diga sí o no. Nadie. Bueno, eso es muy bueno porque es un ahorro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, entonces, es importante, si en esa asamblea se decide declarar un dividendo, en la asamblea se declara el dividendo, o sea, se dice qué porcentaje o qué monto se va a distribuir. No quiere decir que se paga ahí mismo, ¿verdad? Sino que hay que considerar en qué momento se le puede pagar a los accionistas y eso va a tener que ver con el flujo de caja. Entonces tenemos fecha de declaración cuando la asamblea dice en la Asamblea General de Socios del 21 de septiembre del 2025 se acordó distribuir el 44% de las ganancias del año. Listo. Fecha de registro, ¿verdad? Entonces tiene que decir, bueno, ese dividendo se paga para los accionistas o para los dueños, ¿verdad? A partir del 1 de enero del 2024, una cosa así, ¿verdad? Pues puede ser una limitación ahí. ¿Por qué? Porque la idea es que usted sea socio durante un año, porque si al final uno compra las acciones, bueno, uno las compra con todo y dividendos, pero ya esos son otros negocios, ¿verdad? Y definir la posible o la definitiva fecha de pago, ¿verdad? Para sacar los cheques o las transferencias de los dividendos. ¿Ok? ¿Cómo se registran los dividendos? El 1 de octubre la asamblea de la compañía repasa, declara un dividendo de 2 sobre cada acción común, que se pagará el 1 de enero del 2015 a los accionistas registrados. En la fecha de la declaración existen 500,000 accionistas, ¿verdad? O acciones emitidas y pagadas, y esta declaración se registra de esta forma. Dividendos declarados, que es una cuenta de patrimonio, disminuye las utilidades porque está el debe, contra dividendos por pagar, o sea, estoy creando una cuenta por pagar y como un pasivo aumenta la haber. Cuando yo pago, liquido la cuenta por pagar de dividendos al debe, ya queda si fuera una T, 1 millón por aquí, 1 millón por aquí, y entonces ya queda en cero. Y la salida de plata de bancos, por supuesto que al ser un movimiento a la vez, está disminuyendo ese activo porque tengo menos plata en el banco. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ok, bien. También las empresas cuando no reparten los dividendos en dinero para no descapitalizar a la empresa, la reparten, ¿verdad? También la pueden repartir dando acciones. Entonces a mí me dicen, mire, no tenemos efectivo para pagar las acciones, entonces vamos a emitir más acciones. Entonces usted va a tener mayor participación o si quiere coge y las vende, las acciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que hace es que se aumenta el importe de capital social, entonces hay que aprobarlo en la asamblea, conseguir un abogado para que haga el registro de las acciones nuevas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué pasa si yo en lugar de pagar con dinero los dividendos,
¿verdad? En efectivo, los pago con acciones. Entonces yo disminuyo utilidades retenidas. ¿Por qué? Porque estoy repartiendo dividendos por distribuir en acciones, ¿verdad? Podría ser una cuenta de patrimonio, no de pasivo, porque no es por pagar, porque no me lo van a pagar. Digo, no lo voy a pagar. Después mato los dividendos por distribuir cuando ya el abogado me hace las acciones y están inscritas. Y ahora sí, capital social como ven, en lugar de sacar plata, emití más acciones. Es una forma de capitalizar la empresa. Por último, vienen las acciones en tesorería. ¿Qué son las acciones en tesorería? Cuando la empresa le compra, no otro socio, sino la empresa como persona jurídica, viene y le dice a un socio, vea, ya estoy como, o el socio dice, mire, me necesito retirar, no hay nadie que me compre las acciones, entonces necesito que me las recompre la empresa. Entonces, si esa persona era dueña de 1 millón de colones en acciones, aquí la empresa se las guarda al debe y dice 1 millón y saca del banco 1 millón. Entonces, ¿qué pasa? Que esas acciones que la empresa compró, cuando, cuando las logre vender, ¿verdad? Entonces el asiento va a ser al revés, va a ser ese mismo asiento, bancos, 1 millón, y ahora sí de nuevo, ¿verdad? Elimino acciones en tesorería, 1 millón. ¿De acuerdo? Vean el juego, ¿verdad? Es un tema de negociación que hay en la empresa. Cuando ya yo tengo mis cuentas de patrimonio actualizadas, puedo aplicarle análisis financiero. ¿Y ese análisis financiero qué es, verdad? Tiene que ver con el análisis de la rentabilidad de las empresas. Ahí es donde yo analizo. El capital contable está en las partidas que tienen que ver con aportes de socios y generación de utilidades. Las razones financieras más ordinarias relacionadas con este rubro son las de rendimiento sobre la inversión o capital y valor de la acción. Entonces, dice por acá que esto se repite ¿ok? Vamos a quitarle esto de arriba. Mejor lo cerramos, se lo quito al final. Ok, aquí. Muy bien. Bien, entonces tomamos la utilidad neta y la dividimos entre el capital, o sea, el capital general, para ver en qué porcentaje creció y ver si está cumpliendo con las expectativas de de mis metas de crecimiento patrimonial, de crecimiento en utilidades, etcétera. Yo tengo que ir midiendo lo que voy haciendo, si no si mi gestión yo no la puedo medir, no la puedo controlar. ¿Ok? Bien, vamos a ver estas preguntitas. ¿Ok? Eso es para que ustedes me las hagan. Pero ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Yo les voy a dar 10 minutos, ¿ok? Cronometrados y ustedes van a ver a responder cada una de estas. De aquí para abajo son falso o verdadero. Solo las dos primeras las tres primeras son de respuesta. Las otras son falso o verdadero. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Cuando ya yo regrese en 10 minutos, yo les digo a ustedes la pregunta número uno, esta de aquí se las marco, ¿ok? Yo les marco la preguntilla ahí, voy a poner el puntero, ¿ok? Yo les marco la preguntilla acá. Y alguien me dice, yo, profe, yo. Y si la contesta bien, tiene 2 puntos adicionales. Si la contesta mal, no pasa nada. Pero solo una persona, o sea, solo una pregunta por persona. No se vale que la misma persona me conteste todas porque de ahí se va a llevar un montón de puntos. Y la idea es que todos tengan la oportunidad. Yo aquí lo anoto y se lo sumo a cualquiera de las tareas luego. Entonces, si ustedes ven que la contestaron bien y la tarea valía 5 y tienen 7, ahí es donde está el regalito.
¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Jóvenes, quiero ver ahí dedillos. Ok, muy bien. Entonces, por favor, 10 minutos son las 7:21, las 7:31. Nos volvemos a ver aquí. ¿De acuerdo?
Ok, ¿estamos listos? Entonces, vamos a ver la primera, ¿cuál es la diferencia entre capital social contable y capital social? Que levante la mano primero. María Casanova. Profe, la diferencia es que el capital contable es el valor total de los activos, es decir, no incluye los pasivos de una Ajá, empresa o de una compañía. Y el capital social es solo una parte del capital contable, específicamente como las aportes de los socios. así es, muy bien, muy bien. ¿Qué son las acciones? Y de acuerdo a la presentación, ¿cuántos tipos existen? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué son las acciones y cuántos tipos existen? Valeria Chacón. Profe, las acciones son como títulos que representan una parte del patrimonio. Ajá, Bueno, ajá, el capital social. Y bueno, pueden pertenecer tanto al socio como al accionista. Y los dos tipos son las ordinarias y las preferentes. ok, correcto. Muy bien, vamos con la tercera. ¿Qué es valor par o nominal en las acciones? Luis Ortiz levantó primero. Adelante, Luis. Eh, ¿Me escucha ahí, profe? Ahí sí. Bueno, es el valor que la empresa le da a las acciones. No, porque pueden ser acciones de mercado. Una cosa es, o sea, puede ser el valor de mercado, pero el valor nominal es otra cosa. Eleonor, bueno, vamos a ahí, si no la partimos a la mitad. Dígame, Eleonor. Algo que yo entendí, profe, es el valor que se le da a cada acción en el momento que se crea. Ah, ok, eso es diferente, ¿verdad? Al valor de mercado. Entonces, le vamos a poner un punto a Luis y dos puntos a Eleonor. Eleonor, ¿qué apellido es? Morales Cuillo. Morales. Listo, muy bien. En contabilidad se conoce como capital a la diferencia entre el activo y el pasivo. Denver. Verdadero. Muy bien, Denver. Le hubiera hecho un Kahoot también, pero no me dio tiempo hoy. Es lo mismo capital contable que patrimonio neto. Bernie, Verdadero, profe. es lo mismo capital contable que patrimonio neto verdadero. Bernie, ¿qué apellido? Venezolera. Brenes. Sí. Listo. Aquí baja la manita. Las acciones forman una parte del pasivo de una sociedad. Hijo de pucha, sabe, sabe. Cuatro, tengo ahí, sabe. Rebeca Herrera, Falso. falso. ¿Qué dice? Vamos a ver, Rebeca Herrera. Rebeca Herrera. Ok. Ya me bajaron la mano. Marlon Morales y Daniel. ¿Qué dicen? Como marcaron de segundo, les damos un puntillo. Marlon Morales, ¿qué dice? ¿Falso o verdadero? Que también es falso. Ok. Sí, profe, es falso. Y también, ¿quién dijo? Y también es falso. Yo, Daniel, Un puntico ahí porque entraron de segundo lugar. Daniel, ¿qué? zumbado. Yo vi que eran como cuatro los que levantaron la mano. HP, ¿quién es HP? Es que así dicen, no es que no esté tratando mal. Profe, Hola. iba a decir que cualquier cosa, si Marlon fuera lo vuelve a alzar la mano, en realidad soy yo, esta vez. Pero quién se hace esa mano. Entonces no le pongo la nota a Marlon. No, si esa sí fue de él. Ah, bueno, ok. Está bien, ok. Si repite Marlon, es que hay una compañera ahí, de acuerdo. El dividendo de las acciones preferentes debe liquidarse de manera prioritaria a la putica. Ve que vos levantar la mano, suave. No la bajen, no la bajen, porque
porque entonces de ahí no habían participado, ¿verdad? Jimena Navarro, ¿qué dice Profe, yo digo Jimena? que es verdadero. Verdadero, ok, ok, correcto. Ahí le ponemos dos. Justin Camacho, También digo que es verdadero, profe. ok, entonces le vamos a dar un punto porque es que yo me doy cuenta quién marca primero porque me queda de primero a la izquierda, arriba. Justin Camacho. También tengo a Rachel Rojas. Verdadero, profe. Ok, un puntico, medalla de plata. Y tengo aquí más, aquí con la manilla. Jay, la bajaron. Fabiola y Verdadero, Mar. profe. Fabiola, ¿qué apellido? Fabiola Chacón. Fabiola Chacón. Ok. Y después tengo a Marlon, pero no es Marlon, ¿verdad? ¿Cómo se llama la compañerita? Abigail Abigail, ¿qué? Espinosa. Espinosa. Ok. Y tengo vamos a ver. Es que dice HP, pero no sé quién es HP. Profe, soy Roxana Roxana. ¿Roxana qué? Valdizón. Valdizón, ok, Roxana, un puntico para Roxana. Carla Quiroz, Igual, verdadero. eso. Ya ven, así más o menos es el examen, sí, solo que escrito. Yo digo que mejor no lleven cuaderno de examen, yo se los llevo todo impreso para que lo hagan ahí directo. No gasten ¿cómo se llama? En examen. Ok, bueno, esa es la presentación. Vamos a salvarla. De una vez se las voy a compartir porque esto es material para el examen. Entonces vamos a compartirles en el chat ese documento. Ok, vamos a buscarlo. Aquí está. El de la semana pasada se los había subido, ¿verdad? Muy bien. Vamos a parar la grabación aquí.